Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal no es Heidi, Vidal no es nada original. La legisladora provincial radical de Juntos por el Cambio, Patricia de Ferrari, vicepresidente, además de radicalismo, fue suspendida por el término, sancionada, por el término de 6 meses por la legislatura de la provincia de Córdoba, por el voto obviamente de Hacemos por Córdoba, en razón de las condenables afirmaciones que hiciera en un tuit, que luego quiso modificar, rectificar, aclarar, etcétera, y que fueron no consideradas suficientes. Es más, el legislador de Hacemos por Córdoba, que tuvo a su cargo la fundamentación del pedido de sanción, hizo una alusión muy importante a que si la legisladora hubiese sido una habitante o tuviese alguna representación en Polonia, en Austria, etcétera, nombró varios países, en lugar de la sanción que se le iba a aplicar, podría haber tenido pena de prisión por las afirmaciones que fueron consideradas reivindicativas de la siniestra dictadura militar. Esta es una cuestión que hay que esclarecerla, saber dónde estamos parados respecto a este punto. Respecto al resultado de las elecciones en los Estados Unidos, faltan apenas unas horas. Un encuestador acaba de decir que si gana Trump no hay que hacer nunca más encuestas, que la profesión o la actividad de los encuestadores quedaría descalificada para siempre. Ha habido fracasos estrepitosos a lo largo de la historia en materia de justamente encuestas y de resultados que no se produjeron. ¿Qué ocurrirá el martes 3 de noviembre en los Estados Unidos? Tiene importancia para nosotros y para todo el mundo. La jefa virtual y real, además, vicepresidenta de la República, del Frente de Todos, de la coalición de peronistas y de no peronistas también, que convergen en el Frente de Todos, dijo que hay funcionarios y funcionarias que no funcionan. En cualquier democracia occidental, en realidad de un régimen parlamentario, que no lo es este, si un miembro de una coalición en el Parlamento llegase a decir lo que dijo la vicepresidenta de la República, generaría una crisis de gabinete. Entonces el presidente de la República, que se sabe que no tiene la hegemonía ni el predominio, tendría que pedir la renuncia a todo su gabinete y luego barajar y dar de nuevo. Miren la cantidad de cosas que se van acumulando para el debate. Y en medio de este contexto dominado para algunos por las reivindicaciones sociales, hoy, día viernes, hubo manifestaciones de los trabajadores municipales y también otras movilizaciones y actos derivados de la toma de inmuebles, de terrenos, de campos, etcétera, entre otros lugares con gran resonancia en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, digo, muy crítico, muy conflictivo, se habla también de la posibilidad de que se trate finalmente el tema del aborto. ¿Cuántas horas necesitaríamos para tratar todos estos temas? Pero lo vamos a tratar de resolver en menos de 60 minutos, que es el tiempo del que disponemos. El intendente de Mendiolaza, Salivi, ¿sigue siendo radical? Siempre. Sí, desde el primer momento y con muchas ansias de poder seguir dentro del partido y, bueno, con aspiraciones también como cualquier radical, ¿no? Como usted tiene posiciones críticas
respecto a la conducción del radicalismo, me permitía hacerle la pregunta si seguía siendo radical. Y las críticas las hago y las sigo sosteniendo, ¿no? Porque creo que es importante a veces poder hacer las críticas. Y fíjese usted, doctor, ¿no? Que yo, con 20 años que llevo dentro de lo que es la conducción de mi ciudad, 6 periodos. 6 periodos. 32 años en la Unión Cívica Radical y en los últimos 20 años no he logrado ver sentado en una misma mesa a los 9 representantes de los núcleos de la Unión Cívica Radical. Entonces eso sí me genera mucha molestia porque en realidad se sigue pensando en lo personal y no en lo partidario. Cuando uno escucha de dirigentes que hablan de que vamos a sacar el partido adelante, lo primero que piensan es en ellos, no están pensando en el partido. Entonces, habiendo ratificado su identidad y su fe radical, le pregunto sobre la conducta de la legisladora sancionada, Patricia de Ferrari, vicepresidenta de su partido. Totalmente, totalmente. Bueno, lamentamos muchísimo porque creo que esto sobre todo trajo muchísimos recuerdos a familias que han vivido y que le ha tocado padecer lo de la dictadura. Creo que la sanción hubiera podido haber sido hasta una expulsión, ¿no? En realidad, hoy por hoy creo que se tuvo hasta una cuestión, por decir, de un acuerdo de haberle dado 6 meses, pero insisto que hubiera podido haber sido hasta una expulsión. Sus correligionarios, muchos de ellos, dicen que es un exceso, que es un despropósito. No, yo creo que no han pensado en el momento y tal cual hacías mención, digamos, de lo que hubiera podido pasar en otros países, a un hecho tan doloroso para nuestra historia argentina, ¿no? Pena de prisión. Claro, por eso digo que en realidad creo que incluso hasta en un momento, yo particularmente pensaba, como muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, que iba a renunciar, ¿no? Creo que hubiera sido, digamos, tal vez un hecho y pidiendo las disculpas correspondientes a todas las familias afectadas en ese trágico y triste momento de la historia de nuestro país. Rodrigo Agrelo, Encuentro Vecinal, Portal de Belén, y hombre consustanciado con la democracia, con la Constitución, ha sido legislador, etcétera, candidato también a ocupar una banca en el Congreso Nacional. ¿Hay posibilidad de que lo de Patricia de Ferrari sea una condena a la libertad de expresión? A ver, usted ha sido una víctima de la dictadura, con lo cual yo comprendería que... Pero eso no lo condiciona a usted. No. Quiero decir, usted ha sido una víctima, con lo cual usted tiene una mirada propia de quien ha vivido esa situación tan difícil, tan extraordinaria y tan injusta en la vida, ¿no? Yo he logrado ver el tuit. A mí me parece que fue, por lo pronto, un ejemplo muy poco feliz. Es decir, para discutir, son como ejemplos que no deben ni usarse, ¿cierto? Pero de ahí a transformar eso en una especie de descalificación absoluta y no aceptar ninguna explicación, sobre todo si la trayectoria de la persona es una trayectoria democrática. Porque si vos me decís, mirá, es una trayectoria que es un nazi que ha venido acá y desde hace no sé cuánto tiempo está sentado predicando estas ideas, pero a mí me parece que hasta lo que logré leer, me pareció un muy mal ejemplo, me pareció una cosa poco feliz, y la reacción de la legislatura también me pareció poco feliz. También me pareció poco feliz, creo que le debió pedir explicaciones, ¿cierto? Y con las explicaciones decirle, bueno, señora, hasta acá llegue. Pero esto de la suspensión, desde mi punto de vista, me parece un exceso. Y para el artista Lalo Nores Martínez, la misma pregunta, sin haber ocupado un lugar en la legislatura, ningún lugar, ni haber tenido la candidatura a diputado nacional tampoco. Para el artista consustanciado con la vida de la ciudad, con su disciplina y con los intereses comunes. Esas declaraciones, o esa declaración, luego tratando de modificarla, aclararla, etc., ¿merece un reproche del cuerpo al que pertenece? Yo creo que merece un reproche de toda la sociedad, porque es absolutamente
desafortunado lo que dice, la forma de expresarse. Ahora, creo también, y en esto coincido con Rodrigo, de alguna manera, primero escuchar, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a equivocarnos. Y lo digo en un momento histórico en el que estamos viviendo, donde yo defiendo, digamos, visiblemente, no solamente la ley de la diversidad, la ley de la no violencia, no solamente estoy todo el tiempo como activo y activista en relación a los derechos de la mujer y demás, sino que también escucho que hay errores. Hay errores en los medios, hay errores en los periodistas, en relación a todo, en relación a todas las leyes y a todo lo que ha pasado. Que uno dice, pero ¿esa persona estudió lo que está diciendo? ¿Sabe lo que dice la 26.743 con respecto a diversidad? ¿Se está expresando de manera correctamente? Y uno a veces tiene un teléfono a mano para llamar y decirle, cambien el graph. Eso no está bien dicho, eso no está bien escrito. Uno tiene derecho a equivocarse en una cantidad de nuevas expresiones y este nuevo manejo que tenemos de las redes. Ahora, me parece que lo muy importante es pedir las disculpas que corresponden a quien corresponde y, por supuesto, a la sociedad. Y el resto, con respecto a la sanción, no se lo puedo decir yo porque no sé exactamente cómo deben ser sancionados o cómo son las normas dentro de la legislatura para hacerlo. Pero si se han guiado de acuerdo a esas normas, bienvenida está la suspensión. Yo creo definitivamente que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas con mucho coraje y con mucha valentía. Para Julia Di Santi, no hago más. Obviamente sé que va a reprochar a Patricia de Ferrari. Puede parecer súper abundante lo que le voy a preguntar. Lo que sí quiero saber es si para usted correspondería no solamente esta sanción, sino la expulsión del cuerpo. Sí, por supuesto, Acá, sin dar ninguna vuelta. A mí me parece, primero ¿sí? quería... ¿Ninguna vuelta qué cosa? Sin dar ninguna vuelta, me parece que corresponde la expulsión de Patricia de Ferraris, eso no tengo ninguna duda. Además, en primer lugar, yo quería manifestarme alrededor de los trabajadores municipales, hoy cruelmente reprimidos y además detenidos por reclamar paritarias. En este momento hay 8. En este momento hay 8 y están esperando todavía su liberación. La verdad que me parece de una arbitrariedad extrema lo que está ocurriendo y que manifiesta un mensaje clarísimo hacia los trabajadores y las trabajadoras que no tenemos por qué dejar pasar porque las paritarias están siendo a la baja. Yo soy docente, estoy sufriendo en este momento un arreglo de paritaria del 9% en 3 cuotas, es una barbaridad con lo que la crisis social y económica que se está desarrollando en nuestro país. Y puntualmente con lo de la legisladora, creo que, bueno, no acuerdo con quienes me anteceden. Me parece que la legislatura, que es un órgano democrático, no puede admitir una persona profundamente antidemocrática que reivindica la experiencia más antidemocrática de los últimos tiempos, la experiencia más oscura, digo, el Falcón Verde. Por pensar distinto, por manifestarte distinto, murieron trabajadores y trabajadoras jóvenes, 30.000 desaparecidos. Me parece que en un organismo democrático no puede convivir con una persona que reivindica la antidemocracia, que reivindica la dictadura. Creo que con lo que dice acá el intendente, sí, me parece que no alcanza. No alcanza con, bueno, tendría que haber renunciado. Hay que pedirle que renuncie, hay que expulsarla, ¿no? Me parece que no podemos permitir que en esa legislatura que pretende legislar para el conjunto de la sociedad pasen estas cosas, ¿no? Bueno, hay gente que, por ejemplo, perdón, he observado alguna vez, ¿no? Que hay gente que cuando se iza la bandera argentina no se pone de pie en la legislatura de Córdoba. Legisladores. ¿Actual? Sí. ¿O del pasado también? Bueno, yo no he estado en la legislatura actual, he visto en la legislatura pasada. Gente que, creo que como se dice internacionalista, no respeta los símbolos patrios. El principal, el que nos une a todos, ¿ya? De Jujuy a La Quiaca, la bandera argentina. Ese legislador, por ejemplo, ¿es democrático? Bueno, hay perdón, ya te dejo. ¿Merece una sanción o la legislatura debe respetarle su idea internacionalista? Muy buena pregunta, ¿alguien que la pueda contestar? No sé, hay gente también, sí, cosas, hay gente que durante 10 años ha mantenido un amparo en la justicia, que el amparo impedía que las niñas que fueron violadas
no pudieran hacerse abortos, pero la decisión era de la justicia. interrupciones. Pero la decisión era de la justicia. Sí, pero que es... el amparo lo presentó su organización. Claro, una organización distinta de la mía. Mi organización no obliga a nadie a hacer nada. ¿Dónde va un ciudadano que tiene un disenso? En cambio, su organización le impide a una mujer, a una niña, a un adolescente, su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ahora, digo, si vamos a meter debates, yo me gustaría meter debates que le interesen a la sociedad, no debates. Pero está abierto el debate acá y para todos. Por eso, me gustaría escuchar eso. Escucha a usted hasta el final para permitirme simplemente volver al tema. Yo trabajo, sí, le puedo contestar, yo trabajo en una escuela, sí. Me levanto en el momento del himno, digo, no tengo... No hable de usted, ¿eh? No sé qué ha sido legislador usted. No, bueno, está bien, por eso digo, si usted me está cuestionando por... No, yo puse un ejemplo interesante para pensar. El doctor trajo a colación algo que pero también, a usted, la dictadura, ¿le parece un proceso democrático o antidemocrático? Un proceso democrático? Bueno, entonces, ¿cómo va a decir que a usted le parece un error, simplemente un mal ejemplo? Bueno, es mi evaluación de lo que Lalo decía, bueno, puede ser un error humano que exige explicaciones, ¿cierto? Desde mi punto de vista, yo creo que ella quiso contradecirlo a Grabois con un mal ejemplo, con un pésimo ejemplo. Alcanzaba con pedirle explicaciones. Para contradecir a Grabois podés hablar de Guernica. Tampoco hay que descartar segundas intenciones en este tipo de cosas que se hacen en la legislatura. Pero yo, mientras hablábamos de esto, digo, a ver, pero hay otros ejemplos de cosas que podrían llevar a la gente a perseguir, a señalar, a pedir renuncias. Porque, a ver, si hay algo que respetar, la bandera argentina. Hay gente que no se pone de pie ante el izamiento de la bandera argentina y ante el canto del himno nacional. No, y sobre todo con la función que cumple, ¿no? Bueno. No, sobre todo con la función que cumple. Yo pregunto. Mirá, pero mirá lo que es la casualidad, porque hoy nosotros cumplimos 119 años en nuestra ciudad, por primera vez. Mendiolas. En la historia logramos tener un documento oficial que nos da esa posibilidad. Y la verdad que digo que fue muy emocionante porque montamos un mástil de 15 metros de altura, tuvimos que hacer una bandera y realmente en el momento del acto del izamiento, ver a todo el mundo parado y llorando, digamos, creo que eso termina de emocionar el patriotismo, ¿no? Entonces creo que sí coincido en realidad que para alguien que hoy se esté izando una bandera, esté sentado, no respetando el mayor símbolo patrio que tenemos, que es la bandera que nos representa en todo el mundo, bueno, me parece que es una falta de respeto. El tema es que se analice una cosa y no la otra. Por eso, entonces hay una doble vara. Yo quiero saber, Lalo, si piensa que ese es un acto obligatorio, el de levantarse cuando hay como dice él, incluso hasta cuando se cante el himno, ¿no? También podría ser también puede ser el himno, bueno, símbolos para mí, que dice él que nos unen. Para mí son los símbolos más emocionantes que tengo, ¿no? De hecho, generalmente cuando voy a algún lugar, hasta me levanto y canto el himno en lengua de señas, aunque no haya ningún sordo presente, por una cuestión simplemente que podría llegar a alguno de mis sordos, como digo yo, de la cantidad de sordos que han pasado por mi vida, de estar y no poder leer en ese momento y pueden estarlo viendo desde cualquier lugar. Aunque no estén presentes, yo lo voy a cantar en lengua de señas igual. Para mí eso es muy emocionante. Ahora, si eso pasa en una institución, legislatura, el consejo, todo lo que tiene que ver con lo institucional, donde vienen a representar a lo que dicen que vienen a representar, a la Argentina, me parece que le deben un respeto. Ahora después cada uno hará, digamos, en su casa lo que quiera. Sentado. Perdón, es una falta, perdón, sí. Un segundo. ¿El quedarse sentado es una falta de respeto? Para mí si usted está lisiado, no tiene por qué pararse. Si no lo hace... Diversidad. Claro. No, es que me parece que no puede ser equiparable una adscripción internacionalista con decir que llamen a los Falcon Verde para contradecir... Perdón. No, sí. No estoy polemizando con vos, Lalo. Pero digo, lo que digo es que nunca los cotejé, digamos, nunca los dejé al lado. No, ya sé, por eso, estoy contestándole. Lo del himno, de la bandera. Es que para mí no puede ser equiparable nunca una adscripción política nacionalista o internacionalista, que en realidad el internacionalismo tiene que ver con unirse entre los trabajadores, ¿no?
eliminar esas fronteras que en realidad tienen que ver con la historia de los estados-nación, cómo se han ido conformando por encima de las voluntades de los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo se conformó nuestro estado-nación? A ver, una por definición sobre si era obligatorio los pueblos levantarse. originarios. A ver si es obligatorio Perdón, levantarse. no, bueno, pero por sobre los pueblos originarios, ¿no? Había un montón de pueblos originarios en nuestro país que fueron doblegados bajo el símbolo nación, bajo el símbolo patrio de la bandera, ¿no? O bajo un símbolo del himno. Esos símbolos se utilizaron para silenciar a los pueblos originarios que incluso hoy me parece que si la legisladora, volviendo al debate original, si la legisladora hubiese querido polemizar con Grabois, podría haberle hablado de Guernica, ¿no? Digo, un tema que no se ha abordado y que es, sin duda, el punto de inflexión en nuestro país el día de hoy. O sea, ayer 2.400 familias fueron expulsadas de una tierra una tierra que no estaba siendo habitada por nadie, ¿no? Y me parece que conociendo las cuestiones del derecho hay mucho para hablar en ese sentido. No estaban siendo habitadas por nadie, gente que se quedó sin laburo, sin trabajo, trabajadores y trabajadoras que no tenían para pagar el alquiler, que hacen uso de esa tierra para la vivienda y de repente son perseguidas, fueron absolutamente maltratadas. El gobierno se retiró de la negociación y les impidió seguir utilizando esas tierras. Perdón, quería terminar la idea. Si a nosotros nos interesa polemizar con Grabois, podemos decirle a Grabois por qué está defendiendo Echeverre y no defendiendo a las familias de Guernica, ¿no? Esa me parece que era la polémica que hubiese hecho yo en mi tweet. No hubiese. Estamos mezclando. No, me parece que estoy uniendo. Había estoy algo uniendo que las quería ideas. decir No, digo yo con respecto al tema de las tierras y las usurpaciones, digo que hay formas y formas de realizarlo, porque imagínate con esta situación de la pandemia y la difícil situación económica, yo en mi ciudad con 20.000 habitantes, quedaron 154 familias sin trabajo. Y que en realidad hoy tienen que recurrir al Estado justamente para que les ayudemos a pagar el alquiler, la luz, para un módulo alimentario, gente que no ha necesitado jamás de ir al Estado, con una tristeza de lo que implica a esa familia tener que llegar al Estado. No tiene el derecho, porque quedan 3.000 lotes vacíos en Mendiola, a ir y usurpar un lote. Ahora sí está la otra posibilidad, porque hay una ley, digamos en el caso de nuestra provincia, que es el tema de tierras a futuro, que uno dice, bueno, si tengo la posibilidad voy, si hay un lote que realmente el dueño no aparece, puedo pagar los impuestos, pero lleno los trámites. Hay todo un elemento. Me parece que ir y quererse sobrellevar por delante, usurpando, generando una situación que complica, me parece que no es la metodología. Si fuera el departamento de una viuda que está deshabitado. ¿Cómo? Si fuera el departamento de una viuda, de un dormitorio que está deshabitado. Agregó que está deshabitado. Que está deshabitado, porque la viuda dice, lo voy a refaccionar, voy a tener plata dentro de 2 meses para refaccionarlo y alquilarlo y tratar de vivir de lo que eso me da. ¿Existiría el derecho a que alguien que ha caído en una situación como la que vos describís, dolorosa, por cierto, totalmente, le ocupe el departamento? No. Por supuesto. Entonces, acá la gente tiene derecho a tierra, techo y trabajo. Totalmente. Ahora, hay que fijar una política que haga que la gente tenga acceso, sobre todo la de menos recursos, a la tierra, que está muy cara, a la infraestructura para llegar. Usted sabe que por distintas razones a nosotros nos toca mucho andar por los barrios. Hay zonas de Córdoba en donde hay un pico, una canilla para 50, 60 familias. Y que cuando sopla el viento sur, vos te has bañado, como pudiste, y quedás lleno de tierra, quedás blanco. Y del otro lado hay una calle que tiene cordón cubrente pero no tiene asfalto. Entonces, en vez de ser así, la calle es así, es una pileta. La gente vive de ese modo. Eso es falta de política. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa gente? Ahí lo dejamos un momento, para saber qué es lo que vamos a hacer. Paralelo, tierra, techo, trabajo. 3T. Da derecho al que no tiene ninguna de esas 3 cosas a tomar lo que supuestamente está libre según la visión que tiene el que lo toma. No, preguntado así, no. Ahora que sí tienen derechos, tienen derechos. Y a mí me encantaría alguna vez
que los ¿Has visto políticos, a esas personas que en participaron general, de esas tomas que carecen de todo? Yo trabajo con gente que carece de todo y tengo la suerte de que me den la posibilidad de abrirme las puertas de su casa, de estar en merenderos, en comedores, de contribuir con todo lo que yo creo que debo hacer como una persona política dentro de la sociedad. Pero sí creo que los gobernantes en todos los tiempos, y perdónenme la expresión, tienen que dejar de jugar y joder con la palabra pobre para hacerse cargo realmente que el pobre existe, que el pobre no es un delincuente y que tiene derechos. ¿Y cómo tendrían que hacerlo, según usted? Y tiene que hacer políticas de Estado que realmente nos igualen en derechos a todos. Nosotros tenemos una calle que te lleva a determinado lugar, perfecta, pavimentada, iluminada, y exactamente a 50 metros tenés una villa que está absolutamente sin pavimentar, sin luces. La excusa, se quieren ocultar los ladrones, ellos no quieren luz, ellos no quieren cloacas, ellos no quieren asfalto. No me jodan. Eso es una mentira absoluta. Ellos sí quieren vivir como ciudadanos, como personas, como humanos, estar alejados de lo que los contamina, los enferma. La cautividad del voto es más fácil cuando la gente es vulnerable. Totalmente. Cuando la gente es vulnerable, la cautividad del voto es más fácil. Bueno, pero es un juego porque que hay viene una dependencia, claro, hay una dependencia de lo cotidiano, del comer, porque lo primero es comer, que la gente no tiene la posibilidad de pensar a mediano y largo plazo porque el problema es ya. Los chicos le lloran en ese momento. Acá falta un programa cultural. Digamos, la pobreza es cultural, claro. Exacto. O sea, para que la gente sepa, digamos, cuáles son las condiciones, cuál es parte de la educación, a lo que significa poder tener el derecho. Coincido, yo creo que todos coincidimos plenamente que está el derecho justamente a la tierra, el derecho a un techo, el derecho a la educación, el derecho a decir el agua potable, cosas que estamos viendo y en definitiva hoy todavía no tienen solución. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es todo un proceso. Bueno, pero hay que hacer un acuerdo. ¿Por qué un gobierno de 4 años no logra solucionar este problema? Coincido totalmente. Entonces, porque aparte tenés todo el tema de los gremios que le conviene y no le conviene. A ver, pero vos ves ejemplos, ¿no? No voy a poner nombre para no hacer propaganda. Pero hay una cooperativa en Córdoba que funciona hace décadas. Yo no he escuchado nunca a nadie que me haya dicho no me entregó la casa. Ah, sí. ¿Cómo puede ser que un conjunto de particulares organizados por el sistema cooperativo, que a mí me parece un gran sistema complementario de la economía de mercado, que no funcione de la misma forma con el Estado? Que no funcione. A ver, o los contratamos a estos señores para que hagan lo que no logramos hacer, pero la gente tiene techo. ¿Y qué hace la gente? Y va juntando sus pesitos y con su esfuerzo, porque también el regalo indignifica. Totalmente. Yo tengo esa casa, Rodrigo. Yo vivo en una casa con mucho orgullo de esa casa y la he pagado así. Como te digo, veces que podía pagar 400 pesos, había podía pagar 200. Claro, lo que pasa es que no es factible. Lo que digo es, de verdad, esto lo digo de corazón y con el mayor respeto, claro. Creo que es un derecho que no está visto. Totalmente. Es un derecho que no importa, con el cual se juega frente a elecciones, a la vida cotidiana de gobierno, partidarios y las peleas y las luchas entre los partidos. No se puede hacer en 4 años, pero tenemos todos como sociedad de verdad que hacernos cargo. Si Julia, todos de verdad nos tenemos que hacer cargo. A ver si Julia tiene una interpretación o una definición sobre la afirmación que hizo Graboy. Sufrimos una derrota. Ay, no. La verdad que no, me a raíz de una decisión judicial tuvieron que dejar. Sí, pero son problemas distintos. Un despliegue de 4.000 efectivos policiales. Claro, sí, es que son problemas distintos. Grabois estaba defendiendo una cuestión de un derecho sucesorio de propiedad, ¿no? Una cuestión de descendencia, bueno. Ahora, en Guernica el problema que estaba en juego es el derecho a la vivienda y que la pregunta es ¿por qué la gente no tiene dónde vivir? Que es algo muy elemental. ¿Y por qué no tiene plata para pagar peso a peso una vivienda? En todo caso, ¿no? Como hacen, sí, un sector minoritario de la población, pues en realidad el acceso a la vivienda propia es un problema que venimos arrastrando y que obvio en esta crisis se ve recontra agravado, porque vos estás en el medio de una pandemia que generó 3,7 millones de nuevos desocupados, y además estás con familias que se ven expulsadas pagaban una pequeña habitación, no tienen más plata para pagarla,
pagaban en un hotel, digo, tenían como, se acumulan esas problemáticas a las que el Estado no les dio respuesta. Entonces, claro, vos llegás a una situación de acumulación en que no hay planes de vivienda, no hay una oferta, una apuesta fuerte de las políticas del Estado en ese sentido, pero ¿por qué no? Porque sí hay propietarios de tierra. Digo, los especuladores tienen tierra, los desarrollistas tienen tierra. No es que, no tenemos más lugar donde vivir. Lugar donde vivir hay. Lo que pasa que es propiedad de unos pocos que hacen ganancias millonarias, como lo vimos ahora con los incendios. Digo, ampliando las fronteras permanentemente, quemando intencionalmente, ¿para qué? Para el negocio inmobiliario o para ampliar la frontera productiva. Pero la desigualdad... Me tengo que ir a la pausa. A ver, ¿de qué? Complete. Sí, la desigualdad se ha visto muchísimo en este tiempo. Muchísimo. Había un celular para 5 hermanos que tenían que ir a clase y algunos ni siquiera podían, no les alcanzaban los datos para poder estudiar. Y parecía que todos estábamos en la misma situación. Y los adolescentes y los jóvenes no han podido acceder a la educación en este tiempo de pandemia. Totalmente, en eso coincido también. El tema social, obviamente, ocupa el abandono escolar producto de todo esto, lo que marca Lalo, está produciendo abandono y hay que traer de vuelta a los chicos al colegio el año que viene o cuando empiecen las clases y eso va a ser una tarea. Se han ido a las obras con sus padres, se han ido al campo. Hay que preparar las escuelas para la vuelta. ¿Cuántas cosas hay que modificar? Pero hacen falta acuerdos. ¿Cuántas cosas hay que transformar? Lo vamos a seguir discutiendo. Por cierto, el tiempo no nos alcanza, pero nos quedan todavía otras cuestiones pendientes. Una pausa y ya volvemos. A un país... un país no es una empresa. ¿Qué dirán los expertos, los Milei, abonados a todos los programas de los que tienen intereses creados, obviamente, en la televisión de Buenos Aires, sobre en 96 horas el dólar de 195 a 170? ¿Qué explicación podrán dar? ¿Dónde se escondieron los comunicadores que trabajan para el apocalipsis, para la catástrofe, para las predicciones que son las más tremendas, con las cuales la gente que nunca vio, como decía el viejo general, un verde, un dólar, se va a dormir angustiado porque al día siguiente no va a conseguirlo a ese billete tan apreciado? ¿Qué dirán? En 96 horas, 25 pesos menos. Pero hablando de definiciones mucho más contundentes, una persona que no le tengo ninguna simpatía, siempre lo expreso, pero tengo que recoger lo que dice, porque ese es el sistema de confrontación de tipo político, comunicacional. La señora Carrió acaba de decir que Macri ya fue. Macri fue el candidato a presidente de ustedes. ¿Ya fue Macri? A ver, en realidad fue candidato porque fue de una coalición en donde la Unión Cívica Radical puso absolutamente todo. ¿Ustedes por decir? Sí, por lo que estábamos dentro de Juntos con el Cambio. Pero bueno, lo que pasa es que tiene un análisis más grande tal vez, pero no es para traerlo a colación, en donde tal vez muchos radicales nos quedamos sin estar conformes de cuando se realizó esa coalición. Al margen de esa situación fue presidente, sin duda. Imagínense que ustedes... 20 días antes de terminar su mandato, tuvo 3 días en nuestra ciudad, y con lo cual tuve la posibilidad, así como lo hice yo a través de las redes en algunos momentos, en plena función, en pleno ejercicio de su función, reclamándole esta falta de división federal a la que apuntaban o a la que criticaban del gobierno anterior y que ellos tampoco no cumplieron, por lo menos con nosotros, digo, en el reparto de fondos con los intendentes. Creo que en su última charla, en donde planteó que creo que le faltó nombrar a alguien, porque como que dejó la parte política en manos de Frigerio y de Monzó, pero me parece que el cerebro era Marcos Peña. O sea que creo que dejó en manos, cuando en el 2017 había tenido un gran apoyo a través de las elecciones a nivel nacional, ¿no? Casi con un 70%, imagínense ustedes, y después que en los próximos 6 meses lo terminó perdiendo. Entonces, Macri ya fue.
Yo creo que en realidad hoy la gente, no sé si lo volvería, porque salvo, digamos, que él entre. El que no es político de inicio, pues yo para mí es una profesión la política. Política no se aprende de un día para el otro. Político es empresario, Macri es empresario, no es un político de raza. Y en realidad, en esta situación, para poder lograr una coyuntura, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, es necesario, digamos, tener un fuerte poder político, pero en el buen sentido, de poder saber lo que es el diálogo y sentarse con todas las partes en la mesa. Hoy no se comanda, digamos, ya sea un estamento municipal, provincial o nacional, desde otro lugar que no corresponde, desde el lugar que uno tiene que estar sentado todos los días, las 24 horas. Rodrigo, ha vuelto al menos un sector importante del gobierno nacional a propiciar el tratamiento parlamentario del aborto. ¿Es oportuno? Bueno, al margen de la posición que tengamos cada uno, que la nuestra es conocida, y en el afán de no reiterarla... Ahora hablo de la oportunidad del tratamiento. Sí, señor. Yo creo que el 100% de la energía de este gobierno y de todo el sistema político argentino tiene que estar destinado a combatir la pandemia. Es decir, a proveer al bien común. Especialmente el Ministerio de Salud, que se vería afectado y abocado al tema del aborto. Primero. Segundo, necesitamos unidad entre los argentinos para afrontar este tema. Lo que va a producir el debate del aborto es la división, ya se ha visto, en bandos del pueblo argentino, y lo tercero que va a producir es la expresión en las calles, espontánea de la gente, con la consecuente posibilidad del incremento de los contagios. No le veo la ventaja a esta ley, que desde mi propio punto de vista es legalizar la muerte de los más débiles y institucionalizar el triunfo del machismo. Julia, ¿es oportuno el tratamiento como lo ha adelantado, no lo ha adelantado oficialmente, lo han dejado trascender que van a impulsar el tratamiento? Han dejado trascender, pero yo quiero hacer una advertencia, pensando en aquellos y aquellas que queremos que se legalice el aborto. Me parece que el gobierno ya le va haciendo 2 plantones grandes, digo varios plantones, porque fue todo el año una cosa de largar el rumor y volver para atrás, largar el rumor y volver para atrás. Y bueno, me parece que la advertencia va del lado de que justamente no podemos confiar en que nos van a regalar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ha habido una gran pelea en nuestra sociedad alrededor de eso, un ejemplo de lucha. ¿O hay? Sí, hay, me parece, pero me parece que lo que está faltando en este momento es retomar la calle, porque estos 2 últimos, creo que martes fue o jueves, que iba a haber reuniones con la Cámara de Diputados Massa, y directamente levanta las reuniones. Me parece que eso es una señal de que el gobierno no está a fondo con la voluntad de legalizarlo, como lo declaró en un principio y como lo declaró en campaña. Así que me parece que para la Marea Verde y para todas y todos que queremos que se legalice, tenemos que retomar la calle, que es el ámbito donde conseguimos eso, y me parece que no le tendría tanto miedo. Pero en la calle no consiguieron eso, porque el voto parlamentario y fue bueno, adverso. porque el Senado nos dio la espalda. Me parece que... es decir, que no basta la movilización. Eso es lo que quería puntualizar. Me parece que la movilización se pronunció y que la sociedad, digo, no le tengo tanto miedo a la fragmentación social como referían acá, porque me parece que la sociedad ya se pronunció, me parece que nosotras ganamos la mayoría social. ¿Para Lalo? Yo creo, bueno, en lo que ella justo... No hace falta que repite la pregunta. No, estaba terminando ella una frase que era ya ganamos, ¿no? Ganamos, decía, sí. Pero la verdad... Tenemos media sanción. Creo sinceramente de corazón que no es el momento. No es el momento. Creo que el momento es resolver lo que está pasando.
resolver los pobres, resolver la gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que no accedió a la salud, los que no accedieron a la educación. Creo que hay demasiado para resolver ahora, en este momento, como para estar jugando con títulos. Pero, por ejemplo, lo que pasa con la situación de las mujeres o de las personas gestantes, que es que la pandemia agrava muchísimo el acceso a los anticonceptivos, los embarazos no deseados se han visto incrementados muchísimos, el aborto clandestino se da de forma aún más clandestina, digamos. Bueno, la violencia hacia la mujer ha crecido increíblemente. A ver que complete Lalo lo Entonces que me parece diciendo. que ahí es donde se ve la deuda también. El Ministerio de Salud le sale mucho más caro y mucho más oneroso a una mujer que se hizo un aborto clandestino y que está en una situación de riesgo porque el aborto fue mal realizado, que simplemente tramitar una interrupción del A ver embarazo. que complete Lalo lo que estaba diciendo. Sí, lo que digo, esto lo digo, pero absolutamente en un estado de conciencia absoluta y que me lo pregunto todos los días, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Cuando leo las prioridades, cuando voy a la radio y abro los portales y veo los títulos, y digo, estos títulos son una chacota, son juegos, simplemente para distraer a la gente de lo que le está pasando. Entonces, el que puede acceder al diario o el que tiene una computadora para poder acceder a lo que dice el diario, pues no todo el mundo lo lee. Obviamente hay muchas personas que ni siquiera llegan a poder tener un celular en la mano ni tener los datos para poder ver internet. Entonces, me parece que lo que tenemos que resolver ahora es qué es lo que está dejando esta pandemia y como urgente, porque no es joda. Digo, los chicos han terminado o están terminando un ciclo lectivo. Algunos, yo tengo estudiantes universitarios que me confiesan, profe, no puedo ingresar a las clases porque no tengo datos. Estamos hablando de universitarios. Y además de eso, son de alguna manera, no quiero decir reprimidos porque es una palabra muy dura, pero sí sancionados por las instituciones por no cumplir con lo que la institución exige institucionalmente, ¿no? Y académicamente. Entonces, no me jodan, digamos. O es para todos, o las normativas son para todos. Supuestamente había un DNU que no podía haber despidos. La gente despidió. Y esto está pasando. Entonces, ¿qué está pasando con la gente a la que han despedido en este tiempo que se suponía que no la podían despedir ni suspender? Así arrancamos la pandemia. Entonces, no es así. Sin contar miles de cosas. Digo, yo hoy estoy recién mudado a una casita de las que él decía, que tengo un televisor, un aire acondicionado y una computadora, a Dios gracias, termotanque solar, así que no gasto luz en eso, y me llegaron 60.000 pesos de luz. A ver, el Es que tema... las prioridades del gobierno no son ni las mujeres, ni los trabajadores, ni los estudiantes y la juventud. Bueno, es que pareciera ser que las prioridades son otras. Eso se quedó demostrado en esta cuarentena. Eso es lo que digo, y me parece que ¿no? ayer termina de quedar claro quiénes son la prioridad para este gobierno, que son los sectores adinerados, los ricachones, los que tienen plata, y no los trabajadores que no tienen a dónde ir a vivir, ¿no? No los chicos y las chicas que no tienen cómo estudiar porque no han puesto un peso en las escuelas. Digo, ¿cuál es la inversión reflejada en las escuelas? ¿Cuál es la inversión para las mujeres? Digo, me parece que ahí es donde está... Convengamos que es un gobierno con una gran desorientación, ¿no? Es decir... ¿El gobierno nacional? Sí. Yo lo que veo es, primero que lo agarró un hecho inesperado, absolutamente inesperado. Nos agarró a todos. Sí, pero lo agarró la administración, digo, con un hecho inesperado para el cual no había manuales. Había algún antecedente en Europa, pero no había manuales. Con un sistema muy pobre, un sistema de salud muy pobre, muy saturable y con una enfermedad que rápidamente se expande y satura el sistema de salud. Ante eso el gobierno exhibió su falta de plan, porque ante la contingencia, si vos venís armado con un plan, el plan se ejecuta y se adapta a esta nueva situación que te embate. Pero yo creo que hay una enorme confusión, hay una gran burocracia, hay una contradicción. Vos escuchás a los funcionarios, incluso de una misma área, que dicen cosas contradictorias y no te pongas a seguir el archivo. Porque te dicen que la pandemia se acaba esta tarde y pasan 3 meses y dicen, no, creíamos que era hoy. Entonces es una desorientación que es pasmosa. Pero ¿sabe qué pasa? Lo triste del tema es que ante la desorientación no se animan a la convocatoria y al diálogo. Porque ¿cómo es el problema? Si yo me aíslo en medio de la crisis, la empeoro. Si yo la base de sustentación la agrando y digo, che, hagamos un pacto entre los argentinos, fijemos las prioridades de las que hablas vos, las 4 o 5 prioridades,
y el resto debatamos. Me pasa, fueron muchos días también, ¿no? Ayer se firmó el pacto para mí. Imagínense, hoy se Ayer cumplen quedó 225 días. Esto yo creo que, como No bien coincido con lo que decía el doctor, nos sorprendió a todos. 1 de marzo, la mayoría anunciando todo lo que íbamos a hacer, como lo hacemos en cada uno de los estamentos municipales, las obras que vamos a hacer en el año, lo que tenemos presupuestado, lo que vamos a ejecutar, lo que supuestamente vamos a recaudar y con eso vamos a hacer las obras. Y de repente a 19 días, un 20, a la noche, escuchando al presidente que entramos en una cuarentena. Ahora, después yo creo que va a estar el tiempo para analizar si estuvo bien tomada en ese momento, porque todos debemos recordar, y en esto, imagínense, yo defiendo los estados, y digo esto, porque cuando arrancó la cuarentena decíamos que en el mes de abril, o a lo sumo en el mes de mayo, íbamos a tener el pico que tuvimos ahora, hace 15 días, hace 20 días atrás. Bueno, el ministro ha dicho que hoy estamos en el pico. Por eso, bueno, entonces imagínense, doctor, que estamos hablando de que iba a ser en abril o mayo. Nadie nos imaginamos que iba a durar todo este tiempo. Entonces tuvimos que entrar a rearmar todo lo que sí coincido, que lo que sí faltó es una convocatoria, bueno. pero escucharnos ahora, esto hubiera tenido que haber sido en el mes de junio, cuando sabíamos que esto ya iba para largo. Pero, a ver, nos ha pasado a nosotros. ¿Estamos a tiempo? Yo lo he planteado. Sí. No, por supuesto que estamos a tiempo, pero a ver, sí. Yo lo he planteado en algún momento, se toman resoluciones en las cuales los primeros que tenemos que salir a poner la cara y a dar respuesta somos nosotros. Digo, en este caso los intendentes, porque, a ver, o por un DNU nacional o por una disposición provincial. Pero la desunión, pero esto es como en un matrimonio, como en una familia. La desunión lo que produce es mayores males. Totalmente. Y entonces, si coincido. Si a vos te llega a tu casa, ¿cierto?, la malaria, por decir de algún modo, ¿qué haces? O te peleas o te unís. Para salir adelante. Para salir adelante, es el complemento. Para Tal salir cual. adelante. Esta gente ha decidido mantenerse sola. Sola, absolutamente sola. Como si nadie más en la Argentina tuviera ideas que ellos. A mí me llama la atención eso. Yo ni soy ni anti esto ni anti lo otro. Yo simplemente observo una realidad. Y me doy cuenta de que seguimos cometiendo el mismo error que el gobierno pasado. Ahí para Julia. Que también se aisló. Para Julia. También se aisló. Para mí ayer quedó claro, digo, con el desalojo de Guernica, Un gobierno he visto muchos posteos que cree en en las sí redes. mismo solamente, dice Agrelo. Claro, me parece que ayer quedó claro para quién va a gobernar. Y me parece que si hay un acuerdo social quedó claro y económico... ayer por la cuestión de las tomas, porque... pero esa es una decisión judicial. No, me parece, no fue solamente ¿No? judicial. Las órdenes judiciales Bien. fueron labradas varias veces. Digo, para que Bernie se haya presentado ayer con 4.000 efectivos policiales y haya llevado adelante el despliegue que llevó. Digo, ayer estuve viendo la cantidad de repercusiones que tuvo en Guernica y hay, me parece, una experiencia. Digo, dicen que en el mismo desalojo la gente gritaba... yo lo voté a este gobierno y mirá lo que me pasa, mirá lo que me hacen, ¿no? Entonces, si había un sector que todavía tenía desconfianza en el gobierno sobre para quién gobernaba y los intereses de quién iba a cuidar, bueno, hoy lo decía Nora Cortiña, bueno, los ricachones pueden estar muy tranquilos. Ahí está el acuerdo. Pero ahí está el acuerdo económico que dijeron que iban a hacer el lunes, que con llamó respecto a la Cristina. pandemia. Ese es el acuerdo. Con respecto ¿no? a la pandemia. Claro, pero esa es Claro, esa es la gran señal. Una definición sobre la política seguida respecto a la pandemia. Rodrigo hizo una referencia muy puntual que fue acompañada por el intendente Salivi de Oraza. La política que se sigue para neutralizar o tratar de solucionar, en alguna medida, solucionar entre comillas. Claro, lo que pasa es que en realidad es una discusión en la que para mí hay que echar algunas luces. O sea, ¿Hay qué? Hay que poner algunas luces, ¿no? Porque se habla de cuarentena cuando en realidad todo el mundo está yendo a trabajar, a excepción de algunos pocos sectores, ¿no? El conjunto de la población se ha visto muy expuesta a esta pandemia. ¿Pero por qué? Porque estamos expuestos. Claro, sí, estamos expuestos, No, pero, pasado, presente. pero sobreexpuestos, a eso me refiero, ¿no? Hay trabajos que podrían regularse de otro modo, ¿no? Además,
Claro, la población se ve recontraexpuesta, pero ¿quiénes? Los trabajadores, a costa de las ganancias de unos pocos, porque es la misma lógica. O sea, el gobierno ha cedido permanentemente a esos intereses y ese es el acuerdo económico que tiene que consolidar el gobierno y por eso hizo lo de Guernica. Y para Lalo, la política que se sigue sobre la pandemia. Bueno, la política, me parece que la política que se sigue sobre la pandemia es la nada misma, me parece que hay desacuerdos completamente todo el tiempo y que además están desorientados y todo el tiempo es incoherencias, desde lo chiquito hasta lo grande, ¿no? Digo, se abre el bar, se cierra la familia, se abre la familia, corren de a dos, corren tres, sin barbijo, con barbijo, hay como toda una cuestión muy, muy compleja. Hay policías que todavía hasta el día de hoy te siguen frenando, te exigen que te hacen bajar el vidrio, que te pongas el barbijo para hablar con ellos y te dice, usted está manejando sin barbijo. Pero si voy solo en el auto, ¿con quién me voy a contagiar? ¿Conmigo mismo? ¿Con el auto? Digo, hay una desinformación, hay muchas cosas dando vueltas. A mí personalmente me gustaría, y lo digo con el mayor respeto a ella, a quien admiro profundamente, simplemente por ser una política, una dirigente joven y que creo que es lo que también tendrían que hacer los otros dirigentes, los más grandes, y es convocar a la juventud a formar parte y no estar totalmente aislados de lo que significa querer formar parte de nuestro país y hacerlo crecer. Hay muchas personas que son ricas, que tienen mucho dinero y que son trabajadores y que se levantan temprano, muy temprano todos los días y han llevado muy adelante sus empresas con mucho orgullo y han dado ejemplo a sus hijos, a sus nietos. Entonces, me parece que no solamente aquellas personas que tienen dinero son ricachones. Me parece que podríamos hablar y en esto... Desgraciadamente nos tenemos que ir. Pero si completa... Hablar simplemente con datos puntuales y decir, fulano de tal es el homosexual que hizo esto, el violento que hizo lo otro, no son los generales. Nos quedó el tema de la elección de los Estados Unidos, que es un tema central. Y a su vez también los actos de la policía de la provincia de Córdoba, que pueden ser de otras provincias también, pero los de Córdoba. Yo puedo dar testimonio del desconocimiento, un testimonio por el conocimiento de una causa, del desconocimiento absoluto que tienen los policías como consecuencia que jamás fueron preparados ni adiestrados para la tarea que tienen que cumplir y esto es lo que se oculta. Hasta la próxima. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece